Le damos la más cordial bienvenida a este estudio de la palabra de Dios. Vamos a leer en Juan capítulo 5, comenzando desde el versículo 20, Juan capítulo 5, desde el 25. Dice así la palabra de Dios. Y vamos a disfrutar de la palabra. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Padre, te doy gracias, Señor, por este día, este mes, este año. No es fácil vivir, pero tampoco es fácil morir. Tú nos enseñas cómo es el transcurso de la vida del hombre, la historia del hombre hasta el final. Es el único libro que nos dice cómo. Muchos no creen esto, otros creen y serán bienaventurados, serán dichosos. Gracias, Señor. Pedimos tu ayuda en el Espíritu de Dios para entender la palabra. En nombre de Jesús, amén. Hoy entonces vamos nosotros a estudiar un tema bastante fácil. No vamos a estar leyendo mucho las escrituras. Sí, vamos a leer, claro, pero hay mucho que leer y el video no puede ser tan largo. Entonces vamos a empezar diciendo, nosotros venimos de los temas del capítulo 5 de Juan, donde el Señor Jesucristo ha trabajado el día sábado. Él dice que su Padre trabaja y Él sigue trabajando. Con esto Él dice claramente que Él es hijo del Dios del cielo. Además de el trabajo que había hecho y la rabia, la acusación de muerte que le hicieron porque, según ellos, es un hereje, porque primeramente no cuida de guardar el sábado, segundo lo manda un hombre, y él mismo se autodenomina hijo de Dios venido del cielo. Todas estas cosas son consideradas herejía para muchos de los judíos, no para todos. Y Jesús sigue el capítulo 5 de Juan, es largo. Mire, tiene 47 versículos. Y dentro de esto Jesús está cada vez reafirmando poderosamente que Él es el Hijo de Dios. Sobre estas cosas Dios le ha dado la capacidad de dar vida, resucitar a los muertos. Y también en el versículo 27, autoridad sobre los muertos de hacer juicio. Está como ligado o como consecuente que los muertos van a tener un juicio. ¿Quién los juzgará? Hay muchos juicios en la Biblia. Sería bueno más adelante estudiar esto. Pero Jesucristo está autorizado por el Padre, capacitado para poder juzgar a los muertos. Ahora, primero tiene que resucitarlo. Y nosotros vamos a ver en el recuento de las resurrecciones bíblicas o del libro de la Biblia, cuántas personas o cuántas veces se dice que hay resurrección en la Biblia. O no sería así, sería cuántas personas más o menos han resucitado. Pero a veces no es una persona, sino el grupo de personas y se cataloga o lo vamos a identificar como una solamente. Bien, hoy hablaba un grupo de jóvenes este asunto de la resurrección y la muerte, que no es tan bonito estar hablando de eso.
porque ¿quién quiere hablar de la muerte? Pero a veces hay que confrontarla por el familiar que se ha muerto, por el acontecimiento. Pero normalmente no vamos a hablar de eso porque es un tema frívolo, un tema difícil. Pero resulta que nosotros vemos claramente que en la Biblia el primero que muere es posiblemente un joven. Ahora, no necesariamente era un joven adolescente, porque ya cultivaba y ya tenía su propio negocio, vamos a decir así, que se llama Abel. Dicho sea de paso, empieza con A. El primero que muere empieza con A. ¿Será que el último que muere eh, termina en Z, como el abecedario español, o si es griego, termina en omega? Pero eso no se sabe. Pero un día llegará el momento en que el último de esta tierra muere. Dice la Biblia que está determinado para los hombres que mueran una sola vez y después de este el juicio. Así que habrá juicio para los muertos. ¿Quién lo hará? Jesucristo. ¿Quién lo resucitará? Jesucristo. Él lo dijo así a las personas más quedarían enfadadas porque herejía. Él se apropiaba de cosas que solamente Dios es capaz. Él sabe de perdonar pecado y todo eso. Y él lo ratificó claramente. Entonces el primero que muere es Abel. Y es un joven maduro, vamos a decir. El primero que resucita, ¿quién es? ¿Y cuántas veces la Biblia habla de personas que han resucitado? Lo vamos a seguir viendo. El primero que resucita es un niño. Entonces es interesante que el primero que muere es un joven y el primero que resucita es un niño. Entonces, no es un tema solamente para adultos, para viejos. Es un tema que los niños podían oír o los viejos también. Ahora, aquí estamos predicando para grandes. Y el segundo que muere igual es un niño. Entonces, y Jesucristo ya en el Nuevo Testamento, pasado unos 4,000 años, resucita también una niña. Y no todos fueron niños. Pero en medio de las conteo que vamos a hacer las resurrecciones, resucitaron niños, jóvenes, mujeres y adultos. Y vamos a ir contando. Habían pasado desde Adán hasta la primera persona que resucitan, que vemos que resucita, que son los tiempos de Elías. Y vamos a decirle el texto porque para que usted lo anote en casa y si gusta buscarlo, está en Primera de Reyes capítulo 17 al 24. Elías resucita al hijo de una viuda. Y esta resurrección es la primera y es muy parecida a otra que hizo su discípulo que se llama Eliseo. Dos en un tiempo que si se cuenta desde Adán o si se cuenta desde Cristo, han pasado muchos años. Desde Adán acá, ¿cuántos años habrían pasado? Y desde Cristo atrás. Y es la primera resurrección. Aunque en la Biblia se habla de resurrección, como Abraham, como David. Y usted me dirá, ¿cuándo? ¿Cómo? Bueno, si hablamos de Abraham, tuvo 2 hijos y otros hijos. Al final de la historia de Abraham, él tuvo más hijos. Pero estos fueron los más importantes, vamos a decir así. Entonces tiene el primero, que es Ismael, hijo de una egipcia, y que también tiene la bendición de Abraham. Y el segundo, Isaac, tiene la bendición de Abraham para ser una nación grande en el territorio hebreo. Y cuando él tiene la edad de adolescencia, entonces Dios manda a este siervo, este patriarca, a que tome un cuchillo y mate a su hijo. Es una decisión, es un mandato terrible. Abraham no tenía la Biblia como nosotros, pero era muy obediente a Dios. Nosotros venimos hablando de la obediencia
a Dios como el hombre a quien Jesucristo sanó y le habló que toma tu lecho y anda. Y el hombre inmediatamente lo hizo. Y aquí ahora vemos a un patriarca haciendo eso. En la mañana siguiente tomó al niño, tomó el cuchillo, tomó el burro, tomó los ciervos, tomó las sogas, tomó... Lo único que no tomó fue la leña, dice. Y entonces él tenía pensado, voy, lo mato, pero regreso. Él lo dijo a los siervos. Los siervos quedaron un poco más abajo. Él subió al monte Moria, que hoy se dice que es donde está la cúpula, la, la mezquita. Entonces, él dijo, yo volveré con el niño. El niño le pregunta, ¿y papá, ¿y dónde está aquí? Algo falta y él le dice, Dios se proveerá de cordero. Tenemos todo, leña, fuego y soga y todo. ¿Y dónde está el cordero? Él dice, Dios se proveerá. Pero en su mente, él tenía la mente pensando, si lo mato, Dios me lo resucita. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido que de él saldrían una nación grande y muchas naciones. Es un hombre que cree en la palabra de Dios a pesar de que se ve que tiene que hacer algo que va a truncar las promesas, pero la promesa de Dios continúa. Él sabe que Dios cumple. No es una resurrección porque el niño no lo mató él. Dios jamás aceptaba sacrificio humano. Es una prueba, es la prueba dura de Abraham, pero fue obediente y por eso es el padre de la fe en el Antiguo Testamento. Otros tuvieron fe y bastante también para poder salvar su vida, la vida de su familia, como Noé, como Enoc. Entonces, no hubo resurrección, pero se pensó en la resurrección. Job también pensaba en su propia resurrección o en la de Cristo, pero no hubo resurrección. En el tiempo de David hay otra que parece que el hijo de David va a resucitar, el que tenía con Betsabé. David tuvo muchos, sí, 20 y algo, 21, pero este que tuvo murió, apenas nació, murió. Dios hizo un juicio aquí, pero él ora y ayuna y varios días. Y cuando el niño muere, porque estaba enfermo y murió, entonces ya deja de hacer. Ya sabe que el niño ha muerto y no va a resucitar. En este caso, tal vez no es una tal resurrección, sino orando para que no muera, para que no muera. Y ya cuando muere, entonces el niño, ya él deja el intento. En realidad, casi nadie se puso en el Antiguo Testamento a orar para que resucitara a alguien, pero lo vamos a ver. Entonces comienza en el tiempo de Elías, en Primer Reyes, y en el tiempo de Eliseo, Segundo de Reyes, que cada uno de ellos resucita a un niño. Y también cuando Eliseo es enterrado, al tocar los huesos de Eliseo, él ya había muerto, entonces se produce una resurrección en los tiempos de Eliseo. ¿Cuántas resurrecciones entonces menciona la Biblia en el Antiguo Testamento? Serían 3. Voy a buscarlo aquí rapidito en el celular para verlo, no lo anoté. Y entonces, Segunda de Reyes 13:21, para que lo anoten ahí. Cuando usted no tiene un versículo, lo puede buscar aquí en Google con referencia, claro, y lo va a encontrar. Entonces aquí está en Segunda de Reyes 13:21. Segunda de Reyes 13:21. Vamos a verlo. Sería bueno revisar cada porción que yo doy, pero no es tan fácil porque hay muchas porciones que estoy dando, muchas historias. 13:21. Dice así:
Y murió Eliseo, 20, y lo sepultaron en, en año. Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto a los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Y no era Elías como el gran profeta, y no era tampoco Eliseo. O sea, Eliseo era el que estaba muerto. Voy a leerlo para que vea. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en un sepulcro, en el sepulcro de Eliseo, y estaba abierto. Como estaba abierto. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Lo verían aquella banda, salieron huyendo y el muerto detrás. Entonces sí es cómico y sí es terrible y sí es, ojalá no, eso no tengamos que vivirlo nosotros. ¿Cuántas resurrecciones hay entonces en el Antiguo Testamento? 3. La Biblia habla de resurrecciones, pero solamente en la palabra. Del hecho, no. Como que Israel va a resucitar los huesos secos en, en la profecía de Ezequiel, y también en Daniel habla de resurrección. Vamos a ver esa de Daniel, pero no es el hecho de que en ese tiempo inmediatamente resucitó Daniel o resucitarían los que se hablan ahí. Vamos a buscarlo. Entonces, Ezequiel y Daniel. Entonces, se ubica rápidamente por Ezequiel y Daniel. Vamos a ver. Capítulo 12. Capítulo 12 en Daniel. Pues leo. Aquí vamos. 9 y 12. ¿Y qué dice? El versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y aquí a todos los muertos se le dicen que ya duermen en el polvo de la tierra, sus cuerpos. Y dice que algunos serán levantados, muchos, dice, unos. Atrás dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, muchedumbre de personas, serán despertados, serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Hay personas que resucitarán para vida eterna y otros para confusión y vergüenza eterna. Si usted piensa en usted o un familiar, ¿cómo será? Nosotros no pensamos en la muerte propia porque queremos vivir siempre, pero debemos asegurar entonces la victoria, la vida, no atrevernos a tirar como quien se tira en un avión desde arriba muy alto, y cuando está ya ha salido del avión, entonces que piensas si se va a salvar o no, porque ya es demasiado tarde. Tiene que pensarlo antes para que si hay que tirarse un paracaídas, hay que prevenir, hay que ser sabio en esto, usted le toca hacerlo. Bueno, contando entonces hay 3. A pesar de que puede que haya otra en el Antiguo Testamento. Porque le voy a contar de esto, que fue la diapositiva que apareció primero. Jonás. En el capítulo 2, él hace la historia, él escribe la historia de Jonás. O sea, todos los capítulos hablan de él.
Pero en el capítulo 2, quiero que vayamos para leer si usted ve que aquí hay una resurrección. Dice el capítulo 2, 5, las aguas me rodearon hasta el alma. Trago agua, ya no podía respirar, vamos a decir así. Rodeóme el abismo, las profundidades del océano, porque si alguien no conoce la historia debe leerla, pero voy a contársela rapidito. Jonás, Dios lo manda a predicar a Nínive. Él es hebreo, pero no quiere predicar a una nación muy mala. Pero Dios quiere que vaya. Cuando Jonás se rebela contra Dios, coge un viaje, un barco hacia otra dirección, Tarsis, la contraria. Dios manda una tempestad. Los marineros se dan cuenta que es por medio de Jonás que la tempestad está así. Tiran suerte, dice, y dan con eso, porque así es Dios. Y cuando Jonás es entrevistado, dice que sí es verdad que él anda huyendo de Dios y por eso se ha producido esa tempestad. ¿Y cuál será la solución? Él no dice busquemos a Dios porque no lo quiere hacer, sino que él dice valientemente que no es fácil. Tírenme al mar y se va a calmar la tempestad. ¿Y por qué no se tira él solo? Porque no quiere aparecer como asesino de su propia alma, de su propio cuerpo. Quiere que otro lo haga. Y los otros no quieren, evitan, pero al final hay que hacerlo. Y lo tiran. Y aquí lo vemos, como si lo viéramos, cayendo, cayendo. No está nadando, él se va a morir. Las aguas. ¿Cuánto demora uno en el agua sin respirar? Uno no es pez. Y si está muy profundo, no puede ir arriba. Y no es que Jonás lo tiraron en una piscina, quieta. Cuando el río está bien bravo, ni en el río la gente se salva. Y ahora en un mar profundo y lleno y muy violento porque la tempestad era fuerte y si estaba de noche o cualquier otra cosa. Entonces, Jonás va a morir. Y parece que murió. Vamos a seguir leyendo. Pero aquí vemos un gran pez, un tiburón, una ballena, y se lo traga. Y eso lo había mandado Dios. Pero sigue diciendo en el 6, descendía los cimientos de los montes. Así que desde arriba hasta abajo, una montaña, aquí nosotros al frente tenemos una montaña de casi 4,000 metros. Y si usted dice que usted bajó en un mar, pues bajó hasta los cimientos, bueno, usted no puede respirar. Usted está muriendo a los momentos, a los 3 minutos. El agua que respira ya le daña todos los pulmones. Y entonces está diciendo que descendió allá abajo y la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Yo me morí. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Tú me resucitaste. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Estaba muerto, sabía que había muerto, pero empezó a orar. Y nótese aquí que Jonás ora a lo último. Ni siquiera había orado. Ahora empieza a orar porque el alma está en problemas. Y usted no sea así de terco. No es que usted sea terco, yo le estoy hablando de Jonás que es un terco. Pero las personas que dejan todo para último, que ya la muerte viene, se los está llevando y no han arreglado sus problemas, han oído de Cristo, son igual que Jonás. La Biblia dice, es necio, es terco el corazón del hombre que dice que no hay Dios, que dice que no hay muerte, que dice que no hay cielo, que dice que no hay infierno. Ay, porque Dios así lo ha dicho. Y aunque no lo hemos visto y la gente no ha venido a decir algo, entonces tendrá usted que comprobarlo, pero el que muere sin Cristo
sí lo comprueba, pero demasiado tarde para arrepentimiento. Arrepentimiento es ahora. Si oyes hoy su voz, no endurezca su corazón, arrepientas, crea. Te tendrá la dicha de verlo, pero para gozar. Entonces, contando las resurrecciones, porque es nuestro tema, tenemos las de Elías, Eliseo, la de Eliseo 2 veces de un hombre, y ahora tenemos la de Jonás. Si no la contamos, solamente tenemos 3. Si la contamos, entonces tenemos 4. Entonces, vamos a seguir el reconteo en el Nuevo Testamento. Pasaron muchos años y ahora llegamos al tiempo del Señor Jesucristo. Jesucristo está diciendo que Él es Hijo de Dios, tiene potestad de dar vida. Él es la vida. Él va a resucitar muertos, Él va a juzgar a los muertos. Y en ese periodo corto de 3 años y del año 33 o 30 al 33, Jesús resucitó 3 muertos. Uno era una niña, hija de Jairo, otro era Lázaro, un varón, y otro era un joven. Pero dentro de las resurrecciones del tiempo del Señor Jesucristo hay la que cuando Él muere. Y vamos a verla. Eso está en Mateo 27. Vamos a ver esa. Ya estamos casi terminando. Mateo 27. Vamos a ver, poner esta de la resurrección de en el tiempo de Jesucristo. Aquí la tenemos. Esta es la de Cristo y esta es la que vamos a ver. No parecen tan claras, puede ser que en su celular sí aparece. Dice así, Mateo 27. Vamos a ver el 50. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea, murió Jesús. Eso era el viernes y a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. Y se abrieron el 50. Y aquí que el velo del templo se rasgó, 51, en 2. Una cortina gruesa, bien gruesa, del templo. De arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando la Biblia dice de arriba abajo, no es hombre que la partió con machete, con tijera, sino de arriba, y era alta abajo, y era gruesa. Una cortina imposible de romper con las manos, muy dura. Era la forma en que nadie vería ese lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez. Pero desde aquí Dios está diciendo, hay oportunidad para entrar al lugar santísimo, como dice Hebreo, por el nuevo camino que el Señor Jesucristo está abriendo a través de la muerte de su carne, de su cuerpo. Así lo dice la Biblia literalmente. Hubo un terremoto ese día en el 51 y la tierra se tembló y las rocas se partieron. Cuando la tierra tiembla, que las rocas se parten, el terremoto es violento. Eso ocurrió ese día. Y dice aquí, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. No, vamos a ver 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, muchos, dicen, muchos que habían dormido, se levantaron. ¿Serán estos los del Antiguo Testamento? Todos los Antiguos Testamentos, o los del antes del diluvio, o los que habían creído en Cristo. Creo que el apóstol le llama las primicias, o si así se interpreta, o que Cristo es la primicia. Pero bueno, no es el tema solamente viendo que resucitaron muchos, pero lo vamos solamente a enumerar como una más, una resurrección mencionada más. Ya llevamos 3 de Cristo, 3 del Antiguo Testamento, 6 y una aquí son 7. Y la de Jonás, 8. Vamos a poner 8. Entonces, solamente que esta gente, para que usted lo vea, no salieron
el, el viernes a las 3 de la tarde, sino que el 53 dice, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad Jerusalén y aparecieron a muchos. El terremoto del viernes partió y abrió los sepulcros, partió las piedras, y salieron esta gente, pero salieron fue en la mañana del domingo, después que él resucitó. Porque Cristo resucitó primero y después otras personas más o muchos más. Ellas se fueron caminando a Jerusalén porque los cementerios siempre están un poquito lejitos de la ciudad, y la gente los vio. Y de ahí la gente queda curiosa, ¿y qué pasó a ellos? No se habla de ellos. Y bueno, nosotros no estamos hablando exactamente de todo el transcurso de las personas, como, como la Biblia habla de, de María y Marta y su hermano Lázaro, que Lázaro le hicieron una fiesta y estaba, la gente venía a verlo, a conversar con él, solamente que no dijo mucho de la referente al tema de la resurrección. Pero la gente venía para ver, a conversar, a hablar con ese hombre que había muerto. Y nosotros aquí no sabemos muy bien exactamente si esta gente se quedó viviendo, porque la Biblia no habla mucho de eso, o si esta gente se fue a la gloria con el Señor después de la resurrección, porque como que aparecieron un momento. Vamos a dejarlo ahí. Yo lo había predicado, pero vamos a dejarlo ahí. Si usted quiere que comentemos eso, me hace una chateado y le hablamos un poco. Y teníamos 8 con el tiempo del Señor Jesucristo. Después, en la Biblia, en el libro de Hechos, como los apóstoles siguen predicando, y a algunos de ellos se les da evidencia del apostolado, porque mucha gente cree que no son apóstoles, que no son, como Pablo le decían. Entonces Pedro en Hechos capítulo 9:36, él resucita a una mujer ya adulta que se llama Dorcas, Tabita. Ella, uh, ella hacía ropas. Y en Hechos capítulo 14, Pablo resucita a un muchacho llamado Eutico cuando él está predicando en un lugar, y este muchacho se duerme, está en una ventana de un piso segundo alto, y cayó muerto, la Biblia lo dice, y él lo resucita. Y hay otra, y incluyendo estas tendríamos 8, 9, 10, incluyendo también a Pablo en Listra, en el capítulo, esto ya está en el capítulo 14, 19 y 20, que lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad, y los hermanos lo rodean y él se levanta. Hechos 14. ¿No es esta una resurrección? ¿No dijo Pablo que él había ido al tercer cielo? Que si en cuerpo o no en cuerpo, si era una revelación, un sueño, él, él no lo sabe. Él no lo puede decir claramente. 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, la arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora, la isla no, como que da la pista que no estaba muerto. Si queremos la incluimos, si no, no, porque no está tan claro, no dice que resucitó, pero parece, ¿no? Parece. La de Jonás parece más clara, esta puede que sí, ¿verdad? Y ya tendríamos 10, entonces ahora tenemos 11 con esto.
Pero si no es así, tendríamos 10. Y si no es Jonás, también tendríamos 9. ¿Cuáles otras más resurrecciones habla la Biblia? Porque el Señor en Juan capítulo 5 está hablando de que llegará la hora cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán, unos para vida y unos otros para muerte. Y eso no ha sucedido. O sea que hay resurrecciones postreras o futuras. Y hay la resurrección, primera resurrección, y bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda es para condenación. Entonces ya hemos visto 10 u 11 resurrecciones y ahora vamos a ver por lo menos 2 que se ven claras. En Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, habla de hermanos que están llorando a los muertos. Pablo les quiere aconsejar que hay una esperanza, que vamos a verlo. No así los incrédulos, porque cuando un incrédulo se muere, él piensa que nunca más va a ver a su familia, y tiene razón, porque puede que sea así, y por eso hay un desconsuelo más grande. Dice el apóstol Pablo, voy a tener que poner un foquito aquí porque no se ve bien. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o los que se han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sí hay que llorar, sí hay tristeza, pero hay esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y aquí está diciendo que vienen con Jesús. Y aquí los hermanos pueden ver el arrebatamiento clarito, que ahora los que mueren ya no van al Hades, al lugar del paraíso terrenal, sino a la presencia del Señor. Pero no van en cuerpo, pero ellos vendrán en alma para reunirse con el cuerpo y para resucitar. Y vamos a verlo aquí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habríamos quedado acá en la tierra hasta la venida del Señor, nosotros sí no vamos a morir. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el primer acontecimiento. Si hay hermanos que han creído en Cristo, ellos van a resucitar primero, pero eso no será un tiempo muy largo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado casi al instante, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire. Juntamente con ellos, con el Señor no, con ellos en el aire. Resucitan los muertos que han creído en Cristo. Los vivos que han creído en Cristo son transformados para ir a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces usted puede ver resurrección masiva. Mucha gente, pero no la vamos a poner, no vamos a poner qué es, cuántas personas son ni nada de eso, es porque solamente vamos a poner el acontecimiento. Ya teníamos 10, o teníamos 11 y llegamos a las 12, o llegamos a las 10, o llegamos a la 11. Sacando a Jonás, o sacando a Pablo, o sacando a David. Y entonces, esta es una gloriosa resurrección para vivir, unirnos con Cristo, porque Él dio vida eterna. El que no creyó en Cristo no puede ser resucitado, se queda para esperar el último momento que va a resucitar, porque todos los muertos oirán su voz, pero unos resucitan para vida eterna y otros para condenación. Y aquí vimos que estos resucitan para vida eterna. Muchas personas. El tiempo que Jesús predicó hasta ahora, el último que se ha convertido en antes del arrebatamiento. Pero algunos dicen, ¿y la gente del Antiguo Testamento cuando resucitó? Bueno, si resucitó en este tiempo de que Jesús murió, no sé, ¿verdad? Porque no es que estoy averiguando eso. O si resucitará entonces, porque aquí está entonces la doctrina del arrebatamiento en medio.
El arrebatamiento se produce 7 años antes o 7 años y después ya la segunda venida de Cristo para poner sus pies y reinar sobre la tierra. Así está, usted lo puede buscar en cualquier libro, cualquier doctrina de arrebatamiento. Entonces, ya han resucitado la iglesia de los que estaban muertos y la iglesia viva se ha ido al cielo y vendrá otra vez a reinar con Cristo. Cuando Apocalipsis 19, que se prepara la iglesia para las bodas en la tierra y viene Jesús con todos sus santos y todo eso. Entonces, pero cuando resucitan los otros que creen en Cristo, porque después del arrebatamiento hay otros que han creído en Cristo y han muerto tal vez. Y ellos ya no se llaman la iglesia, pero se llaman los santos de la tribulación. Y son muchos, porque ahí el que se quiere salvar tiene que pagar con su vida. Algunos claramente no van a morir, pero mucha gente va a morir. Y entonces el tiempo de salvarse ahora que hay más libertad que después. Y ellos van a resucitar entonces en la segunda venida de Cristo. Habrá una masiva, otra vez resurrección. Esa se puede incluir entonces en la primera resurrección, junto con cuando resucitó Cristo. Y entonces habrá una última. Y esa sería la 11 o sería la 12. Y la última sería la 13 o la 12. Entonces, la última está acá en Apocalipsis capítulo 20. Esta es bien conocida porque hay mucha curiosidad por el libro de Apocalipsis. Dice así la Biblia en Apocalipsis 24. Dice así: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y las almas de los decapitados por vamos más adelante porque este sí empieza aquí, pero es más adelante. Es el 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Alguien va a juzgar. ¿Quién dice en la Biblia que el que va a juzgar? El Señor Jesucristo. El Padre le dio facultad de juzgar. Pero resulta también que lo que el Padre haga, hace el Señor Jesús. Entonces lo hacen en igualdad. Y vi un gran trono blanco. El trono era blanco porque Dios está ahí, del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y de aquí entonces muchos inteligentes que no quieren creer en Cristo, que se llaman súper sabios, dicen que si la tierra se está poniendo hasta la extinción, entonces van a buscar un lugar en el espacio. No es un lugar que van a ir tan lejos, puede ser Marte, porque nadie ha ido a Marte, pero están tratando de hacer que Marte sea habitable. Para si hay un peligro en la Tierra, ellos van a vivir allá. Otros construyen sus búnker llenos de comida y de aire y de provisiones para la vida, para enterrarse si hay una destrucción nuclear que no penetre profundamente a la Tierra. Pero los juicios de Dios pueden ser desde arriba, destruyendo los cielos visibles, porque la Biblia así lo dice. Y también en la tribulación pueden haber juicios de dentro de la tierra, del mar y de los ríos y de las fosas. Entonces, la gente que quiere salvarse sin Cristo y se han ido al espacio, el espacio también va a ser destruido. Porque aquí la Biblia dice, y vi un gran trono blanco en el 11, y el que estaba sentado en el trono delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora la tierra ha desaparecido como si se hubiera metido en
hoyo negro de esos que hablan los científicos. Y la fuerza de gravedad es tan violenta que desintegra todo. Ahí lo dice, que ni la luz se salva, mucho menos los cuerpos humanos. ¿Y a dónde fueron a parar o a reconstruir su vida? A ningún lado. Pero eso sería si pueden escapar de la ira del Señor, pero nadie va a escapar porque lo que pasa es que van a resucitar los que estaban en la tierra o si acaso se fueron para Marte. Y al resucitar, vienen y están precisamente jalados, traídos. Hay ángeles que van a trabajar en eso para estar delante de la presencia del Señor resucitado con cuerpo, alma y espíritu. No es que tienen su riqueza porque han muerto. Están ahí esperando el juicio. Está determinado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y va a haber un juicio. Ellos no pueden volver a la tierra porque nunca más la van a ver, ni al sol, ni a las estrellas, ni a Marte, ni a la luna. Forzosamente, obligatoriamente, todos los muertos están delante de la presencia del Señor. Usted que decía que no hay Señor, que no hay cielo, que no hay infierno, que no hay vida, que no hay nada después de la muerte, obligatoriamente se le va a traer a la presencia del Señor para rendir cuenta de si ha creído o no ha creído en Cristo. Porque el juicio se hace en base a las obras y también se hace en base a un libro que se llama el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y el que tuvo buenas obras, bueno, gracias a Dios que las tuvo, pero no le va a salvar tampoco, porque la Biblia dice que en Efesios 2, 8, 9, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es por obra, para que nadie se gloríe. Es la salvación por lo que el hombre logra hacer, no es, porque no es un sistema humano, es un sistema divino, santo y justo, y nadie puede a través de las obras ser salvo. Algunos pensarán, bueno, tal vez no he sido malo, no he matado a nadie, pero las obras tendrán ciertos méritos, no para salvarse, pero, pero tal vez para no ser atormentado más que los demás, tal vez, pero eso no es ninguna garantía, porque el tormento será eterno para todos. Y vi los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que estaban en él, la muerte y el Hades, entregaron los muertos que había en ellos. Estos muertos estaban dentro del mar y estaban dentro del Hades, en sufrimiento, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Estas palabras son duras, terribles. Usted debe comprenderlas para vivir, no para burlarse de ellas, porque hay de aquel que no cree. Tienen la libertad de no creer todo el mundo, pero eso no indica que no se hará esto, porque sí se hará. ¿Dónde aparecerá usted? Esta sería la última resurrección. Han habido 12, han habido 13, han habido 14 tal vez. Y ahora le toca a alguien. Ahora, si usted ha creído en Cristo y está vivo cuando Él venga al arrebatamiento, usted no tendrá que morir. Esa es una oferta y un privilegio que van a tener la gente de la iglesia, nosotros, que no vamos a morir. Ahora, nadie sabe porque es que el tiempo del hombre es corto. Y si Él no viene en nuestra generación, morimos. Pero morimos con la esperanza de la resurrección y Él ciertamente va a resucitar. Decía el hombre que moría con Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, que quiero resucitar, he creído en ti, tú eres el que va a reinar. Y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso y vendrás, a vez te traeré otra vez. Bueno, entonces terminamos aquí.
¿Dónde se ubica usted? ¿Cuál es su esperanza? ¿Ha usted hallado el sentido de la vida? Si nosotros solamente venimos a este mundo y morimos a los 100 años, después de haber hecho todo lo que quisiéramos, nos daríamos cuenta que no hemos hecho todo lo que queremos, que no morimos satisfechos y que quedan muchas cosas sin resolver y que la vida fue como injusta. Y Salomón ya lo dijo, que toda la vida del hombre acá abajo la tierra del sol es como vanidad y que es muy corta, aunque fuera la vida de los primeros hombres era casi de 1000 años, pero ni aún así es larga, porque la vida es enormemente hermosa. Uno tiene tantas cosas que hacer, pero se cortan por la edad, por la enfermedad. Y cuando uno ya usa lentes, ya sí es un problema, porque si no tiene los lentes, no ve bien, no maneja bien, no trabaja bien. Pero eso solamente, y si camina, y cuando no camina, ¿qué puede hacer? Y cuando no habla, y cuando no ve. Y es que la vida, la vejez va llevando a uno hacia un desastre. Se para el corazón. Y si la vida fuera así, entonces nosotros vinimos un poco de tiempo a este mundo para un mundo tan amplio, tan lleno de bendiciones y no gozamos. Y por eso es que se le da al hombre la oportunidad de escoger la vida eterna. Y es sabio el que lo hace y es necio el que no lo hace. Usted será un sabio si ha escogido la vida eterna. Y los que todavía no saben de esto, háganlo para que prueben que la verdadera sabiduría está en buscar a Dios, en buscar la eternidad de vida. Hay una eternidad sin vida también. Esa ni hay que buscarla, ya está señalada, porque dice Juan que los que no creen en Cristo, los que rehúsan creer en Cristo, los que aman más las tinieblas, los placeres, ellos ya están condenados, porque dejaron de creer en Cristo, no quisieron, rehusaron. La persona que oye la palabra de Dios y le gusta, tiene un buen rumbo, pero la persona que en la internet solamente busca chiste y busca pornografía y busca lo que era, y cuando ve un programa bíblico, pan lo quita, esta persona está rehusando empezar tal vez a informarse de las cosas bíblicas. Pero si usted hasta aquí ha estado en este programa, eso indica que usted está buscando. Yo hace poco conocí a un muchacho que se llama Elías o Isaías, y él me dijo, yo estoy buscando la verdad. Y es un joven, todavía tiene como 23 años, 25. Es un joven, y qué bueno, yo le felicito, porque la encontrará, el que la busca la va a encontrar. Solamente que yo le dije, mire, pero ya tú sabes que debes creer en Cristo para salvación. Pero él está esperando, dice, y yo le dije, la espera no es algo favorable. ¿Por qué? Porque si tú vas a esperar y esperar, ahora Dios te está llamando fácilmente, te está llamando con cuerdas de amor, te está llamando con ternura. Pero resulta que cuando uno se revela contra Dios, a esperar y a esperar, a ver más adelante, todavía gozar más del mundo, entonces Dios te va a llamar si vas a hacer salvo, pero no te va a llamar voluntariamente, te va a llamar como cuando un pescador ala un pez con el anzuelo y le va a doler a través de una prueba, de una circunstancia, de un accidente, de una enfermedad, y mejor es ir voluntariamente cuando todo está bien que ir entonces obligadamente, que ya no hay ni, no hay que uno ya está marcado por alguna una dificultad. Por eso yo te invito a venir al Señor Jesucristo ahora. La palabra de Dios dice así: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque eso ya ha pasado.
Eso ha pasado hasta con israelitas. Ahora con los que no conocen a Dios, con mucha más razón. Pero hay gente que al oír de Cristo inmediatamente se convierte. Mi padre fue uno de ellos, mi madre y muchos hermanos míos y yo también. No puse resistencia porque a mí me gustaban las cosas bíblicas, solamente que no sabía de hecho. Y aquí tengo 40 y tantos años de ser creyente y muy contento de serlo hasta el último día, sirviendo al Señor. Y ojalá tú lo hagas también, usted lo haga. Que Dios bendiga su vida. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu repose con usted siempre. Así que muchas bendiciones del Señor.